El cuerpo, para mantener la homeostasis, hace muchas cosas y que llevan a un buen funcionamiento del cuerpo. Eso es homeostasis, ¿no? Ahora, una de las cosas importantes, uno de los puntos importantes para que el cuerpo esté en homeostasis es lo que nosotros conocemos como pH, ¿no? ¿Qué sería el pH? El pH, que ustedes ven, los famosos, para ustedes los brasileños, pH, ¿no? El pH es potencial de hidrógeno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el hidrógeno? El hidrógeno es capaz de realizar combinaciones químicas, reacciones químicas dentro del cuerpo que pueden llevar a alterar el funcionamiento de la síntesis proteica, formación de estructuras, etc. Entonces, mínimas variaciones del hidrógeno dentro del cuerpo pueden realizar grandes cambios, ¿sí? Y a esta medida nosotros conocemos como potencial de hidrógeno, ¿sí? O pH, ¿sí? El pH dentro del cuerpo básicamente tiene una medida de 7,35 a 7,45. Ok, ese es el pH normal. ¿Sí? Eso se puede medir. ¿Cómo nosotros medimos pH? El pH, ¿alguien sabe cómo se puede medir el pH? ¿Dónde medimos el pH? ¿En qué examen se utiliza para medir el pH? Se puede medir la orina, ¿sí? Que es mucho más rápido, pero para darme una información más precisa a nivel sanguíneo usamos una muestra de sangre que el estudio se conoce como gasometría, ¿sí? La gasometría, ¿sí? Gasometría arterial o puede ser gasometría también venosa. Y los valores van a cambiar aquí, ¿ok? Van a cambiar los valores porque la sangre arterial tiene un pH distinto a la sangre venosa. ¿Y esto por qué? Vamos a ver que el hidrógeno es capaz de reaccionar con muchísimas moléculas dentro del cuerpo, haciendo que se formen muchas otras moléculas. Reacciones químicas que se van a ir dando dentro del cuerpo. Por ejemplo, el hidrógeno puede reaccionar con, por ejemplo, el CO2 dentro del cuerpo, puede reaccionar con el oxígeno, puede reaccionar con el bicarbonato, ¿sí? Puede reaccionar con el fosfato, ¿sí? Con muchísimas moléculas, ¿sí? ¿Y qué pasa si el hidrógeno reacciona con una de estas moléculas? La molécula resultante es distinta y tiene otra función dentro del cuerpo, va a tener una función totalmente diferente, ¿sí? Por eso es que variaciones mínimas de hidrógeno puede causar grandes cambios dentro del cuerpo. Y estos grandes cambios dentro del cuerpo van a llevarme a alteraciones principalmente a 4 tipos de alteraciones, 2 grandes, ¿sí? A estas conocemos como acidosis y o alcalosis, ¿sí? ¿Qué significa acidosis o alcalosis? Acidosis significa que el cuerpo se está volviendo más. O sea, una sustancia, no necesariamente el cuerpo, cualquier cosa, ¿sí? Se vuelve más ácido. Pero cuando hablamos a nivel del cuerpo, a nivel sanguíneo, podemos decir una acidosis sanguínea, ¿sí? O también se puede decir otra sustancia, acidosis urinaria, ¿sí? ¿Ok? Pero normalmente se toma de manera general que cuando hablamos ya de acidosis, estamos hablando de una muestra de sangre, ¿ok? ¿Qué significa? La sangre se vuelve más ácida. ¿Y por qué se vuelve más ácida? Porque todo tiene que ver con el potencial de hidrógeno, ¿sí?
El hidrógeno es una molécula que se encuentra ínfimamente dentro de la sangre. Es demasiado poco lo que se encuentra dentro de la sangre. Muy, muy poco. 0,0004 miliequivalentes por litro. Muy poco. ¿Sí? Y ya ven el resultado de variar un poquito, puede causar alteraciones grandes. ¿Sí? Y esas alteraciones grandes me pueden llevar, por ejemplo, a que el metabolismo celular no llegue a funcionar como debe funcionar. Se altera la síntesis proteica, ¿sí? No se producen proteínas, y si no se producen proteínas, básicamente el cuerpo no puede funcionar, porque todo el cuerpo funciona gracias a proteínas. Todo, canales son proteicos, etcétera, ¿no? Entonces, mínimas variaciones de hidrógeno me pueden llevar a grandes alteraciones fisiológicas, ¿sí? Y por eso nosotros medimos el nivel de hidrógeno, pero no directamente cuánto hay, sino su potencial, que es un logaritmo que tiene esta fórmula, ¿sí? Que es básicamente el logaritmo de hidrógeno. Y a ese logaritmo de hidrógeno nosotros conocemos como pH, potencial de hidrógeno, ¿sí? Cuánto el hidrógeno puede causar o está causando reacción dentro del cuerpo, ¿sí? ¿Ok? Y esto se da por básicamente los niveles de hidrógeno, ¿sí? Bastante poco dentro del cuerpo, ¿sí? Comparando, por ejemplo, con el sodio tiene 142 miliequivalentes a nivel extra o intracelular. 142 es intra o extra. Extracelular, no hay más sodio por fuera. ¿Sí? Si comparamos con el hidrógeno, muchísimo menos es el hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos entonces que el hidrógeno puede causar grandes alteraciones y esto es necesario medirlo, y nosotros usamos el término de pH, potencial de hidrógeno. ¿Sí? Potencial. Si el hidrógeno sube, si el hidrógeno sube mucho, ¿sí? El pH tiende a bajar. ¿Ok? El pH tiende a bajar. Y cuando el pH baja, ¿sí? Cuando el pH baja, hidrógeno sube, pH baja. Y cuando el pH baja, esto conocemos como acidosis. El cuerpo está ácido, o la sustancia está ácida, ¿sí? Y si la sustancia está ácida, puede ser sangre, puede ser orina, pero vamos a considerar aquí sangre, ¿ok? Cuando la sangre está ácida, ciertas reacciones químicas no se van a llevar de manera normal, ¿sí? Como ya principalmente metabolismo celular, síntesis proteica, mitocondrialmente hablando, síntesis de ATP se van a ver alterados, ¿ok? Acidosis. Sube hidrógeno, pH baja. Es una inversión, es una relación inversa, ¿ok? Relación inversa. ¿Qué pasa si el hidrógeno baja? El pH sube. Y cuando el pH sube, a esto conocemos como alcalosis. El cuerpo está más alcalino, la sangre está más alcalina, ¿sí? Y también el alcalosis también lleva a alteraciones metabólicas dentro del cuerpo, ¿ok? ¿Está? Muy bien. Ahora, el hidrógeno es una sustancia que se relaciona con muchísimas otras moléculas. Dióxido de carbono, oxígeno. Vamos a ponerle aquí primeramente a los dos con quienes más se relacionan. El dióxido de carbono y el bicarbonato. ¿Ok? Con el bicarbonato. Esas son dos sustancias aquí esenciales dentro de la comprensión ácido-base. ¿Sí? Pero también se relaciona con el oxígeno, se relaciona con el dióxido de carbono, se relaciona con el fosfato, ¿sí? Se relaciona con otras sustancias, ¿sí? Y ¿qué pasa entonces? Estas sustancias normalmente se grudan, le agarran al hidrógeno, ¿sí? Para poder
eliminar del cuerpo o entrar en el cuerpo. ¿Sí? El hidrógeno normalmente no está circulando solo. ¿Sí? Y a estas sustancias se le conocen como tampones. ¿Sí? Es una sustancia que se pega. ¿Ok? Pero al asociarse al hidrógeno, en algún momento estas moléculas van a soltar hidrógeno otra vez, haciendo que el potencial pueda variar. ¿Ok? Potencial pueda variar. ¿Ok? Pero en la mayor parte del tiempo el hidrógeno no está circulando solo. ¿Ok? Siempre está unido a moléculas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dos sistemas que tienen mucha relevancia con estas moléculas para causarme estas alteraciones. ¿Sí? Dos sistemas. ¿Cuáles son los dos sistemas? El sistema renal y el sistema respiratorio. Sistema renal y el sistema respiratorio. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de ácido base porque estamos en sistema renal. Pero vamos a hablar ya también del sistema respiratorio. ¿Ok? Ahora, esas alteraciones, acidosis o alcalosis, pueden darse mayormente por estos dos sistemas. ¿Sí? Y nosotros podemos clasificar entonces que la acidosis viene del sistema renal o viene del sistema respiratorio. ¿Sí? ¿Cuál es una molécula que puede causar alteraciones en el hidrógeno que se encuentra circulando normalmente en el sistema respiratorio? El dióxido de carbono. ¿Sí? Esta molécula es la que se encuentra abundantemente en los pulmones, en el sistema respiratorio, y que puede causar alteraciones en los niveles de hidrógeno. Vamos a verlo de esto, porque esto es mucho química, ¿sí? Que después el dióxido de carbono se reacciona con el hidrógeno, se pega, se cola, y eso me lleva a cambiar el potencial de hidrógeno. ¿Ok? Entonces podemos decir que existe o puede existir una alteración respiratoria del pH. Y cuando la alteración respiratoria del pH es hacia abajo, a eso conocemos como acidosis. Y cuando la alteración respiratoria es para arriba, el pH, alcalosis. Entonces podemos decir que existe una acidosis respiratoria. ¿Eh? Sí. Y puede ser una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Está siempre cuando baja pH, acidosis. Cuando sube pH, alcalosis. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? En el pulmón vos no tenés hidrógeno circulando solo. Vos no eliminás hidrógeno. Vos eliminás el gas que es el dióxido de carbono. ¿Sí? O sea que, ¿quién te mide o te altera el potencial de hidrógeno en el sistema respiratorio? Es el dióxido de carbono. No va a ser el hidrógeno. No vas a medir hidrógeno en el pulmón. Es el dióxido de carbono, el gas que está circulando. ¿Pero por qué él? Hablamos de él porque él es el que se puede grudar al hidrógeno. Y si se gruda al hidrógeno, o si se desgruda, hace esto. ¿Ok? Hace esto. ¿Sí? Entonces, cuando, voy a ponerla aquí siempre para no confundir, pH cuando baja, acidosis, pH cuando sube, alcalosis. ¿Sí? Ahora bien, si el dióxido de carbono es una molécula que le gusta grudarse al hidrógeno, ¿sí? Le gusta grudarse al hidrógeno. ¿Qué pasa cuando el dióxido de carbono sube? ¿Va a ser una acidosis o va a ser una alcalosis? Acidosis, porque le gusta, es como que yo tenga hidrógeno. O sea, que entra dióxido de carbono, también agarra hidrógeno.
¿Ok? Entonces, cuando el dióxido de carbono sube, hablamos de acidosis. Cuando el dióxido de carbono baja, hablamos de alcalosis. ¿Se entiende? ¿Ok? No confundan que siempre el potencial de hidrógeno lo que mide es el potencial de hidrógeno, el pH. ¿Ok? Pero el pH se ve alterado por las sustancias que influyen directamente o que se relacionan directamente con el hidrógeno. Por eso decimos, si hay mucho dióxido de carbono en la sangre, que viene del sistema respiratorio, decimos que hay una acidosis. Pero hay poco, hay un pH disminuido. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el sistema renal, por su parte, la molécula a la que nuestra molécula estrella, va a ser el bicarbonato. ¿Sí? Y el bicarbonato, cuando sube y baja, me va a causar también alteraciones en el potencial de hidrógeno, pH, llevándome a una acidosis o una alcalosis. ¿Sí? El bicarbonato, su nombre ya me dice, ¿no? Es una sustancia que cuando sube, ¿qué pasa con el pH cuando yo tomo bicarbonato? ¿Cuándo? Alcalosis, el pH sube, ¿no? El bicarbonato. Bicarbonato, por ejemplo, bicarbonato de sodio, también vamos a hablar después, que también es un sistema, es una sustancia que puede relacionarse con el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, cuando el bicarbonato sube, una sustancia alcalina, una sustancia base, hablamos de alcalosis. Y cuando el bicarbonato baja, hablamos de acidosis. ¿Ok? Acidosis y alcalosis. Siempre, siempre, siempre el pH está bajo y en la alcalosis el pH está alto. ¿Ok? ¿Está? Entonces ahí nos lleva a lo siguiente. Podemos tener dentro de las dos grandes alteraciones del potencial de hidrógeno, la acidosis se puede clasificar en acidosis respiratoria, alcalosis también puede ser respiratoria. Y puede ser una acidosis renal y una alcalosis renal. A la alcalosis o a la acidosis renal conocemos como acidosis metabólica y o alcalosis metabólica. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí. Entonces, cuando yo hablo de una acidosis respiratoria, ¿en qué molécula voy a pensar? Acidosis respiratoria. En el dióxido de carbono. Y cuando yo veo o hablo de una alcalosis metabólica, bicarbonato. ¿Ok? ¿Está? Entonces, metabólica siempre, riñón, bicarbonato. Respiratoria siempre, sistema respiratorio, dióxido de carbono. ¿Ok? No son las únicas dos sustancias que pueden causar alteración del potencial de hidrógeno. Existen otras, bicarbonato, el grupo de proteínas también cuando se metaboliza, la glutamina, el amonio, etc. Esas sustancias también pueden causar, pero tienen mínimo efecto en comparación con lo que puede causar el dióxido de carbono o el bicarbonato. ¿Ok? Vamos a hablarlo después de esos cada uno a detalle. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea central? ¿Sí? La idea central, porque esto es lo que va a servir en la clínica y después vamos a entrar en los detalles químicos. ¿Sí? pH, normalmente la sangre es 7.35 a 7.45. ¿Sí? Si yo tengo un pH bajo, menos que 7.35, estoy hablando de una
Acidosis. Identifiqué el problema primario, acidosis. ¿Qué tengo que pensar después? Tengo que clasificar si es renal o respiratorio. Y para clasificar en renal o respiratoria, ¿qué yo tengo que ver? La molécula, exactamente, la molécula. ¿Y cuáles son las dos moléculas estrella? Dióxido de carbono y bicarbonato. A esas dos moléculas yo me voy a ir. Entonces necesito también, ¿qué cosa? Necesito el valor, ¿sí? Para poder identificar. Entonces, los valores de esas dos moléculas son importantes. El dióxido de carbono, ¿sí? Y el bicarbonato. El dióxido de carbono, nosotros medimos la presión de dióxido de carbono. La presión parcial del dióxido de carbono ronda en 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿sí? Y medimos la miliequivalencia del bicarbonato. ¿Cuánto era, Luis? 22 a 26 miliequivalentes, ¿ok? Estas tres cuantificaciones son las que nosotros tenemos que saber, sí o sí. ¿Ok? Sí o sí. Y esto tiene que saber sí o sí, no solo para ahora, para toda la vida. ¿Sí? Para toda la vida. ¿Sí? Para toda la vida. A no ser que quieran hacer imagen. O quieran cortar. Ahí otra cosa, ¿no? Pero ahí es diferente. Pero igual van a tener que saber en algún momento, ¿sí? Entonces, estas tres mediciones sí o sí hay que saber. Primero, entonces, yo mido el pH. Sí. Oíste que para medir el dióxido de carbono sería la presión del dióxido de carbono. ¿Y del bicarbonato qué sería? La equivalencia, la cantidad, la miliequivalencia. Porque vos no podés cuantificar directamente el dióxido de carbono. Porque es un gas volátil, ¿sí? Y el bicarbonato sí se puede cuantificar dentro de la sangre, ¿sí? Entonces, pH, dióxido de carbono y bicarbonato. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a mirar alteraciones ácido-base, yo mido primero el pH. Si el pH está bajo, estoy dentro de una acidosis. Si el pH está alto, estoy dentro de una alcalosis. Segunda cosa importante, ¿a dónde voy a ir? A identificar qué tipo es. Si es una acidosis de tipo respiratoria, o si es una acidosis de tipo metabólica, si es una alcalosis de tipo respiratoria o una alcalosis de tipo metabólica. Y ahí voy a mirar a las moléculas. Entonces existe una formulita linda que hay que recordar también para toda la vida, que es la siguiente. El potencial de hidrógeno es igual a, directamente proporcional a el dióxido de carbono. ¿Qué significa que es directamente proporcional? Cuando aumenta también aumenta. Cuando baja también baja. Directamente proporcional al bicarbonato. Y inversamente proporcional al CO2, al dióxido de carbono. ¿Sí? Al dióxido de carbono. ¿Qué significa aquí? Si el dióxido de carbono baja, ¿cómo va a ser el pH? Va a subir. Si el dióxido de carbono sube, el pH baja. Esta formulita, gente, esta formulita es
esencial. Esencial. ¿Sí? Esencial. ¿Sí? Hay que saber sí o sí esta formulita. ¿Ok? Entonces yo ya sé que si, por ejemplo, aumentó el dióxido de carbono, ¿cómo va a ser el pH? Va a bajar. Y si el pH baja, a eso llamamos acidosis. ¿Y qué tipo de acidosis es? Respiratoria. ¿Por qué? Porque la molécula que se alteró fue el dióxido de carbono. La molécula que tiene que ver con el sistema respiratorio. ¿Ok? Tiempo, pausa, preguntas, dudas.